Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Segunda Timoteo capítulo 2. Cada uno de los capítulos de esta carta es riquísimo, es rico en contenido, pero hemos decidido hacer un capítulo por miércoles. Quiere decir que yo doy líneas generales, ustedes lo han leído, lo han meditado y después lo puede seguir meditando y seguramente va a sacar muchas más cosas. Pensamos que tenemos que hacer una parte del estudio así, es decir, rápido, porque nos permite dar un vistazo grande y amplio a la carta. Piense usted que cuando el apóstol Pablo escribía alguna de sus cartas, la carta no era leída a la iglesia de un tirón. Es decir, cuando la iglesia que estaba en Roma recibió la carta a los romanos, no dijo vamos a leer un pedacito este domingo y otro el domingo que viene. La leyeron toda, ¿no es cierto? Y los corintios leyeron toda la carta, era una carta del apóstol Pablo. Lo que quiere decir que ellos tenían que captar el sentido general de la carta. Por eso la estamos estudiando a este ritmo, porque es interesante tomar el sentido general de lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en las cuales nos podríamos detener. Yo pensaba hoy, al escribir algunas cosas y tener que dejar otras, qué interesante, por ejemplo, detenernos en alguna porción específica, pero por el tipo de estudio que estamos haciendo vamos a ir más rápido. Vamos a hablar hoy de la fidelidad del siervo. El apóstol comienza este segundo capítulo hablándole a Timoteo acerca de la necesidad de ser fiel. Piense usted, nos ponemos por un momento en la mente de Pablo. Pablo dice, yo la estoy por ser entregado y el tiempo de mi partida está cerca. Lo que quiere decir que para él la carrera está terminada. Él no va a poder continuar más su ministerio. Entonces está pasándole a la generación que viene, le está pasando todos los elementos como para que continúe, sabiendo que él ya está llegando al límite. Por lo tanto, los consejos que da son consejos terminales, son consejos absolutos, ¿no es cierto? Son esos consejos que son imprescindibles para el momento y para la hora que ellos están viviendo. Entonces ahora le va a hablar de la fidelidad que tiene que tener como siervo de Dios. Y yo quisiera que nos hablara a todos nosotros, no solamente a Timoteo, sino que sintiéramos todos que como siervos del Señor, porque hemos sido llamados a servir al Señor, como siervos del Señor, tenemos que entender esta palabra que llega hasta nuestra vida hoy para servir mejor al Señor, para servir con fidelidad al Señor. Y yo creo que, y voy a dividir el capítulo como para señalar algunas cosas que creo que son importantes para ser fieles al Señor. En primer lugar, lo que el apóstol le quiere decir a Timoteo, y lo voy a resumir en algunas frases nada más, es, Timoteo, tienes que transmitir heroicamente la fe. La fe se transmite heroicamente. No es solamente la transmisión de una enseñanza, es algo más que eso. Cuando comienza el capítulo, él le dice, bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto lo tienes que encargar a hombres fieles que sean idóneos también para formar a otros. Yo leía hoy esto y me acordaba del método lancasteriano, para los que son maestros, ¿no es cierto? El método lancasteriano. Formamos al alumno para que el alumno sea capaz de formar a otro, ¿no es cierto? Pero en definitiva todo el conocimiento es así. El conocimiento se va transmitiendo. Uno se lo transmite esperando que la persona transmita el conocimiento y así van de uno a otro, ¿no? Quiere decir que el apóstol Pablo acá no está inventando nada cuando dice lo que has oído transmíteselo a otro. Es la forma de transmitir todo conocimiento. Pero lo interesante de acá es que cuando nosotros transmitimos la fe es distinto a transmitir el conocimiento de las matemáticas o de la geometría o de la historia. Porque entran factores espirituales. Mientras que uno puede con mucha tranquilidad transmitir un contenido histórico o matemático, no puede con tanta tranquilidad transmitir la fe, porque en el momento en que nosotros transmitimos la fe, se desata una lucha espiritual donde el enemigo está activo para que la semilla no llegue al corazón de la persona. Entonces todo este capítulo nos habla de la transmisión de la fe en el estado crítico en que la fe se lleva a los demás. Cuando usted trata de explicarle algo a otra persona, es inerte, digamos así, la acción satánica.
Pero cuando usted quiere transmitir la fe, allí la acción satánica es una acción activa. Satanás está allí en el medio. Por lo tanto, el que transmite la fe tiene que tener una actitud especial también. No le basta solamente con el conocimiento. Y entonces el apóstol Pablo comienza diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Es decir, que cuando yo llego al momento en que voy a trabajar como siervo de Dios, no solamente tengo que tener un conocimiento y saber explicar ciertas cosas, sino que además tengo que esforzarme en la gracia de Dios. En ese momento había muchos pensadores en el mundo griego donde iba a trabajar Timoteo, muchos pensadores que practicaban o seguían las doctrinas estoicas, el hombre saca fuerza de sí mismo. Era la nueva era de aquel tiempo, ¿no es cierto? Es decir, el hombre saca fuerza de sí mismo. Sin embargo, el apóstol le dice: mire, un cristiano no saca fuerza de sí mismo. Un cristiano tiene que ir a los recursos de la gracia de Dios. Tiene que esforzarse en la gracia de Dios. Tiene que recibir la ayuda de la gracia de Dios en su vida para hacer esta tarea. Esfuérzate en la gracia, no en tus propias fuerzas. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el sabio en el libro de los Proverbios? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Si ustedes vamos a sacar la palabra fíate, porque la palabra fíate es una palabra muy antigua, ya no se usa más. Digamos, apóyate, confía en el Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Toda la prudencia que uno pueda tener, toda la capacidad, la inteligencia, dice, cuidado, apóyate en el Señor de todo corazón. Lo primero que dice es que un siervo, para transmitir heroicamente la fe como hay que transmitirla, tiene que apoyarse en la gracia de Dios. Sin esos recursos no hay triunfo en la transmisión de la fe. Y entonces va al modo de trabajar. Y estamos con esos tres ejemplos, ya lo hemos hablado alguna vez, pero voy a recordar algunas cosas. Y entonces va al modo de trabajar. Y estamos con esos tres ejemplos, ya lo hemos hablado alguna vez, pero voy a recordar algunas cosas. Los tres ejemplos del modo de trabajo, las tres figuras que pone Pablo uno al lado de la otra. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Está definiendo a la fe como una militancia. Es decir, que no es el trabajo para el Señor un pasatiempo o un hobby en nuestra vida. Es una militancia. Mi hermano, la fe no es algo que le adicionamos a la vida como quien le echa sal al asado. No es como una salsa que le ponemos a la vida. Es una militancia de la vida. No es el hobby que lo hacemos cuando no tenemos otra cosa que hacer. El trabajo para el Señor implica militancia. Y en una militancia se requiere sacrificio. Tú pues sufre penalidades. Hay que pagar un precio para servir al Señor. Yo sé que esto no está muy a la moda, ¿no es cierto? Toda la gente quiere que uno llegue a la iglesia y no le digan que tiene que pagar un precio ni que tiene que sufrir penalidades, pero yo lamentablemente me tengo que ajustar a la palabra de Dios. Y a mí me gustaría decirle, mire, cuando usted sirva al Señor, gloria y bendición todos los días, pero acá dice sufre penalidades, hay que pagar un precio del renunciamiento para militar, y hay que asumir las partes negativas, de que no todo es positivo, de que uno tiene que estar dispuesto al sacrificio para servir al Señor, a sacrificar cosas. Y por otro lado una militancia requiere prioridad, siempre. Si yo estoy militando, lo primero que tengo que hacer es eso. Si el general en jefe del ejército dice mañana hay batalla y hay que salir a la batalla, yo no puedo decir, mire, discúlpeme, yo no voy porque tengo un asado con mi cuñado. ¿Se da cuenta? No, si hay militancia, ¿vio? Si hay militancia, uno tiene que priorizar eso. Lo que no quiere decir que uno no se coma el asado con el cuñado cuando tenga tiempo. Pero cuando hay que militar, hay que militar. Cuando hay que militar, hay que militar. Cuando la prioridad está puesta en el reino de Dios. Esto es muy importante saberlo, porque usted fíjese que estamos viviendo un tiempo de mucha flojedad espiritual, ¿no? Un domingo a la mañana llueve y entonces me quedo en la cama, en la sábana, porque llueve, ¿no? Otro día hace frío porque hace frío, ¿no? Pero cuando hay que militar, hay que militar, ¿no? Hay que levantarse y hacerlo porque es una militancia, no es algo que le hemos añadido a nuestra vida. Hay que militar, y hay que hacerlo, y hay que esforzarse. ¿Se acuerda usted la parábola de las bodas?
Cuando Jesús contaba de ese hombre que hizo una boda y la gente, y cuando mandó a buscar a la gente para que se sentara, todos decían, me casé y no puedo ir, compré 5 yuntas de bueyes, tengo una heredad. Atado por los negocios de abajo, se perdía la bendición de arriba. Ahora, todos tenemos que tener negocios abajo, porque de eso vivimos, ¿no es cierto? Cada uno tiene que trabajar y saber administrar su trabajo. Pero tenemos que saber que el soldado está pendiente de su capitán y está pendiente de su militancia. Y lo que busca es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas las va a recibir por añadidura. Quiere decir que el soldado prioriza, está buscando agradar a aquel que lo llamó por soldado. Mi hermano, hay que hacer una lista de prioridades en la vida. Y en la lista de prioridades tú tienes que poner a tu familia, tu trabajo, tu dinero y todo eso. Pero cuando lo ordenes, tiene que ir también al reino de Dios. ¿Dónde lo vas a poner? Sí. En teoría, hoy yo digo, ¿dónde lo vamos a poner? Todo lo ponemos en primer lugar. En la práctica, ¿no es cierto? El domingo que llueve y caen piedras y yo invité a una persona para venir y bajó la temperatura. Ahí hay que ponerlo. Es en la práctica, mi hermano, el reino de Dios. En la práctica. No es, en la teoría, decimos amén a todas las cosas. ¿No es verdad? Si yo digo hoy, ¿dónde vamos a poner el reino de Dios? ¿Qué van a contestar ustedes? Y si a mí ustedes me preguntan, ¿dónde va a poner pastor el reino de Dios? Yo digo, en primer lugar, porque todos sabemos el versículo de memoria, pero el asunto es cuando hay que ponerlo, ¿vio? No cuando hay que decirlo. Porque la vida cristiana no se hace de declamaciones, se hace de un compromiso donde yo de verdad pongo el reino de Dios. En segundo lugar se menciona el atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, no lucha de acuerdo al reglamento. Cuando el atleta olímpico iba para luchar en las Olimpiadas, le tomaban primero un voto solemne, y el voto solemne era que juraba cumplir el reglamento, que el gol no lo iba a poner la mano de Dios. Los que saben de fútbol saben a qué me refiero. El gol lo tenía que poner él. ¿Sí? Quiere decir que el reglamento había que cumplirlo. Él lo juraba. Para trabajar en la obra del Señor y yo quiero ser fiel al Señor, tengo como el atleta que conocer el reglamento y cumplir el reglamento, porque no voy a recibir una corona si no lucho legítimamente. Y esto me habla de disciplina. Yo tengo que conocer el reglamento. ¿Se acuerdan los reyes de Israel? Dijimos, ¿qué hacían con la ley de Dios? La copiaban. Si usted copia la ley de Dios, la tiene que conocer, porque la tiene que copiar. Es una disciplina conocer la ley de Dios, es una disciplina que tenemos que ponernos a nosotros mismos, y no solamente conocerla, sino cumplirla. Esto es luchar legítimamente, es luchar con el reglamento en la mano. Cuando lo llama a Josué Dios y lo pone al frente del ejército, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora fíjese, muchas veces nosotros hemos leído estas dos palabras, esfuérzate y sé muy valiente, y pensamos que esta palabra estaba referida a que él como general iba a tener que esforzarse y ser muy valiente como soldado, ¿no es cierto? Pero la palabra dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No dice tienes que ser muy valiente para derrotar al enemigo, sino tienes que esforzarte y ser valiente para mantenerte en esto. Ahora, mi hermano, todos los que militamos en el mundo sabemos que muchas veces cumplir el mandamiento, para cumplir el mandamiento uno tiene que esforzarse y ser muy valiente para decirle que no a ciertas cosas y para frenar ciertas cosas. ¿Y qué cuesta? Pues un cristiano tiene que esforzarse y ser muy valiente para cumplir la ley de Dios. A Josué le pedían que se esforzara y fuera valiente para cumplir eso. Ten la valentía de cumplir la ley de Dios. ¿Se da cuenta? No le está hablando de la valentía cuando saque la espada, sino de la valentía cuando tengo que ajustarme al reglamento. El atleta se ajusta al reglamento. Cumplir los mandamientos no es fácil. Hay que esforzarse. Hay que tener valentía para cuidar de hacer conforme todo esto. Los que tienen comercio, los que están trabajando, los que luchan todos los días, los estudiantes saben a qué me refiero. Ninguno de los que está acá es inocente en cuanto a esto.
que muchas veces hay que ponerse allí, hay que sacar la ley de Dios y hay que sacar fuerza para decir no a esto. Y asumir también las consecuencias. Pero nosotros sabemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que los grandes fracasos de la Biblia, como el fracaso de Saúl, es... ¿Por qué fracasa Saúl? Porque no se ajusta al reglamento. Dios le había dado un reglamento, él no se ajustaba al reglamento. ¿Por qué fracasa mi vida personal? Porque no se ajusta al reglamento. ¿Por qué fracasa la familia? Porque no se ajusta al reglamento. ¿Por qué fracasa el matrimonio? Porque no se ajusta al reglamento. Mire, esto es una ley espiritual incontrovertible, que cuando Dios ha hablado y puso un reglamento, usted cumple el reglamento o le va mal. El atleta dice tiene que cumplir el reglamento. Pablo le dice, mire, esto de servir al Señor es una militancia, como el soldado. ¿Empezamos? Sí. Porque lo tenemos que recordar todo esto, es importante, primera figurita. El servicio heroico, como el soldado, militando sin enredarse en los negocios de la vida, sin enredarse. Todos tenemos negocios en la vida, pero que los negocios de la vida no sean la red. Vio, la palabra enredarse viene de meterse en una red. Que no, yo no me meta en una red con los negocios de la vida. Yo tengo que hacer los negocios en la vida, pero no me tienen que atar como para impedirlo del reino de Dios. La segunda, muchachos. Segundo, como el atleta, ajustándose al reglamento. Cada uno tiene que ajustarse al reglamento. Y ahora vamos a leer la tercera. El labrador. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. ¿Vio que hoy todos quieren tener las cosas sin trabajo? Llame por teléfono y le damos $1.000.000. ¿Sí? Todo se quiere hacer sin trabajo. Nada de esfuerzo. El mínimo de esfuerzo y el máximo de rendimiento. Algunos quieren llevar esto también a la obra de Dios. Mínimo de esfuerzo, máximo de rendimiento. Mire, el que quiere servir al Señor, dice, el labrador, para sacar el fruto tiene que trabajar primero. Y trabajar es gastar energía, es transpirar, es esforzarse. El apóstol está diciendo que hay que trabajar, que para llegar al crecimiento que da Dios, Pablo tiene que plantar y Apolos tiene que regar. Y usted sabe lo que significa plantar, ¿no es cierto? ¿Cuántos de acá saben lo que significa plantar? ¿Cuántos trabajan en el jardín de su casa, de los que están acá? Muy bien. ¿Vio qué baja que está la tierra? Está baja la tierra, ¿Cómo hay que doblarse? Bueno, el trabajo en la obra del Señor también es así. Hay que doblarse, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo creo que las grandes ciudades se han hecho porque los hombres le temen a la tierra, ¿no? Entonces le ponen cemento arriba. Pero todavía seguimos viviendo de la tierra. ¿Te pensó eso? Vaya hoy cuando coma y piense todo lo que ha salido de la tierra, de lo que está comiendo. Todo está vinculado a la tierra. El labrador tiene que trabajar, tiene que regar, tiene que sembrar. Si no trabaja, no puede recibir el fruto, no puede participar del fruto. No puede participar. Lo que quiere decir que él dice, miren, esto, dice Pablo, es una realidad que la tuvo que vivir el mismo Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que para llegar a la resurrección tuvo que militar como un soldado, tuvo que disciplinarse al reglamento y tuvo que trabajar como un labrador. Por eso llegó. El Señor está. El labrador tiene que trabajar con ahínco. ¿Sí? La palabra ahínco ha salido del vocabulario, ¿se dio cuenta también? Sí, pero la vamos a reflotar porque es interesante esta palabra. Si usted no sabe qué quiere decir, búsquela en el diccionario. El ejemplo del mismo Señor que hizo esto, y el ejemplo de Pablo, en el cual yo sufro penalidades. Pablo dice hasta prisiones a modo de malhechor. Cuando habla de las prisiones, habla de lo que él estaba viendo. Las prisiones no de la reja, sino de los grillos que lo tienen atado. Dice, hasta esto lo estoy sufriendo. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todos los aporto por amor a los escogidos. Es decir, porque soy un soldado, sufro penalidades. Tengo el reglamento y el reglamento está suelto y eso me basta, la palabra de Dios, y tengo la esperanza. Todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación. Y concluye Pablo colocando lo que sería la estrofa de uno de los himnos de la iglesia primitiva. Seguramente, porque es un versito, entonces debía formar parte de los himnos de la iglesia. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, está dividido en dos dísticos,
2 renglones y 2 renglones, 2 positivos. Si yo sufro acá, voy a... si muero acá, voy a vivir con Él. Si yo sufro acá, reino con Él. Esto es la parte positiva. Después aparecen las 2 partes negativas. Y la parte negativa es, si yo le niego, ¿qué espero que me pase? ¿Qué espero que me pase? Y Él también me negará. Usted no puede negar al Señor y pedir el auxilio de la gracia. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Ahora, alguna vez nos hemos detenido en este versículo. No significa que Él permanece fiel a la persona, sino que Él permanece fiel a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, yo soy infiel, y no dice el Señor, como a veces hacemos nosotros con los hijos, bueno, por esta vez vamos a cambiar el reglamento. No, Él permanece fiel al reglamento. El que se fue es usted. El reglamento no se cambia. Él permanece fiel. Habla de la inmutabilidad del Señor. Mire, usted no le va a poder cambiar al Señor la inmutabilidad. Usted no va a poder a Él decirle, bueno, Señor, negociemos los mandamientos. A ver, yo cumplo 3 y el otro lo discutimos. No, Él permanece fiel a eso. Usted puede ser infiel, pero Él va a seguir fiel a ese principio. Él no se va a negar a sí mismo. Por lo tanto, estamos frente a esto. O asumimos que el servicio es heroico, o no podremos servir al Señor. Lo que Pablo intenta es que transmitir heroicamente la fe, que cada uno de nosotros transmita heroicamente la fe, priorizando el reino de Dios. Esto va a costar, pero hay que priorizarlo, disciplinándolos en nuestra vida personal y trabajando con tenacidad, con fuerza. Usted se da cuenta que cada vez que trabajamos con fuerza, que nos disciplinamos en nuestra vida y que ponemos el reino de Dios adelante, viene la bendición. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel en esto. Pero esto significa heroísmo. ¿Por qué utilizo la palabra heroico? Usted sabe que para los griegos el héroe era más que un hombre. Era el resultado de la unión, en la mitología, de un dios con un hombre. Salía el héroe. Era mitad y mitad. Lo que quiere decir que cuando el héroe hacía algo, él ponía la fuerza humana, pero además había algo especial en él. Era la fuerza de la paternidad de Dios sobre su vida. Y yo creo que esto lo podemos aplicar también a lo espiritual. Que si bien nosotros nos esforzamos humanamente, tenemos que hacerlo en forma heroica, más allá de nuestras fuerzas, para que la gracia de Dios nos esté usando. Cuando vamos más allá de nuestras fuerzas, es porque la gracia de Dios está sobreabundando en nosotros. Transmitamos heroicamente la fe, lo primero que dice Pablo. Lo segundo, busquemos la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Mire, que los hombres nos aprueben o nos desaprueben, esto tiene muy poco valor. Pero la aprobación de Dios, recuérdales esto, exhortándolo delante del Señor. Y entonces me da la primera cosa para recibir la aprobación de Dios. Que no contiendan sobre palabras. ¿Tú quieres la aprobación de Dios? No te metas en tontería, hermano. No discutas tonteras, no discutas tonteras. Dice que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. Yo creo que Satanás toma el recurso de la tontera para hacernos perder tiempo. El recurso de la tontera. Ustedes no se imaginan en mi vida cristiana las discusiones estériles y sin frutos que he escuchado, a veces por meses y otras veces por años. Dice... Estas discusiones son sin fruto y lo único que hacen es llevar perdición a los oyentes. Le podría hacer una lista tremenda. Yo he escuchado discusiones sobre qué largo tiene que tener la pollera de la mujer, cuántos centímetros por abajo o por arriba de la rodilla, cuán largo tiene que tener el cabello la mujer, si debe usar una vez, si debía usar pantalones o no usar pantalones, versículo bíblico va, versículo bíblico viene, ¿no es cierto? Otra de las grandes discusiones, si tiene que usar una mantilla mientras que está en la iglesia o no tiene que usar la mantilla, si en la cena del Señor hay que poner un solo pan o muchos pancitos, si se bautiza para adelante o para atrás. Ahora, usted imagínese cuando usted llegue al cielo, ¿no es cierto?, y se encuentre frente al trono de Dios, y usted entre compungido allí, y llegue a la presencia de Dios, y Dios se para y le dice:
¿Qué largo tenía su pollera? Usted tomaba la cena con un pancito o con 4, porque si la tomaba con 4 no puede entrar acá. ¿Se acuerda que es una tontera esto? ¿Es una tontera? Las cosas más importantes son las que hacen al interior, a la santidad de la persona. Y después las demás son la expresión de la santidad de la persona, ¿no es cierto? La expresión, la verdad de la santidad. La verdad de la santidad. Sin embargo, estas eran discusiones. Yo he escuchado discusiones que sacaban canas verdes al que estaba allí, ¿no es cierto?, escuchando. Discusiones sin fruto. ¿A qué llevaban? Cada vez más a la impiedad, porque nos olvidábamos de predicar la santidad y de buscar la santidad interior. Y empezamos a creer que las formas son la santidad. Las formas no son la santidad, mi hermano. Las formas no son la santidad. La santidad pasa por adentro, no pasa por afuera. No pasa por afuera. La obediencia pasa por el corazón, no pasa por los signos externos, pasa por adentro. Caemos en el fariseísmo cuando empezamos a hablar tonterías, discusiones sin frutos, que nos distraen de lo fundamental, de lo principal, y los que oyen se pierden. Imagínense si esta noche estuviéramos discutiendo alguna de esas tonterías. Yo predico toda esta noche acerca de todo eso y llega alguien de afuera y ¿qué se lleva de la palabra de Dios? Nada, se pierde el oyente. Y entonces dice, mire, no entras en esto, porque esto es buscar la aprobación de los hombres. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora nosotros tenemos un examen final, ¿no es cierto? Cuando lleguemos al cielo vamos a tener un examen final. Pero acá me dice, tienes que aprobar el parcial todos los días. Ustedes saben cómo es el régimen universitario, ¿no es cierto? Tenemos un parcial, otro parcial, después damos el final. Acá él está hablando de los parciales. Dice, mira, todos los días uno tiene que aprobar delante de Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No esperemos el examen final. Todos los días rindamos el examen parcial de presentarnos a Dios aprobado. Aprobado en cuanto a nuestra vida moral, no tiene de qué avergonzarse. Y aprobado en cuanto a la pureza de nuestra enseñanza, que traza bien la palabra de verdad. Que yo soy moralmente aprobado y soy doctrinalmente aprobado, porque no soy un charlatán, estoy enseñando la palabra de Dios con sentido, aplico lo espiritual a lo espiritual. Acá la palabra que uso es una palabra media extraña, que es la palabra trazar, cortar la palabra de Dios. Lo que quiere decir es poner cada cosa en su lugar, trazarla rectamente, cortar derecho. Esto es el Antiguo Testamento, esto corresponde a esto, lo aplico lo espiritual a lo espiritual, lo temporal a lo temporal, la ley a la ley, la gracia a la gracia, no mezclo estas cosas que están pasando hoy muchas veces, que se mezcla Antiguo y Nuevo Testamento y la gente se hace unas madejas en la cabeza tremenda, ¿no? No, trazando bien, aplicando las cosas bien. Dice, esas son las dos cosas que se necesitan. Que usted aplique la palabra de Dios bien y que usted viva santamente. Lo demás son las discusiones de los hombres, déjesela a los hombres, que la discutan ellos. Tengamos una visión realista de todas estas cosas. ¿Qué pasaba con los que discutían tonteras? Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que después de dar tantas vueltas con el pensamiento, terminaron cayéndose de la verdad. Es interesante lo que se habla de acá de Himeneo y Fileto, porque dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ustedes saben que aquellos hombres tenían una tremenda influencia del pensamiento pagano. El pensamiento pagano decía que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, o el alma, o la parte inmaterial era buena. Por lo tanto, estos hombres, siguiendo seguramente esas corrientes, empezaron a decir, bueno, el cuerpo es malo, por eso se muere y se va a la tierra, no hay resurrección del cuerpo. Y nosotros resucitamos espiritualmente cuando llegamos a Cristo, hay una resurrección espiritual. Entonces ellos decían, la resurrección ya se efectuó, ya la tuvimos internamente. Todo esto parece inocente e inocuo, y no es así. Tengamos una visión realista de todas estas cosas. ¿Qué pasaba con los que discutían tonteras? Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que después de dar tantas vueltas con el pensamiento, terminaron cayéndose de la verdad. Es interesante lo que se habla de acá de Himeneo y Fileto, porque dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó.
Ustedes saben que aquellos hombres tenían una tremenda influencia del pensamiento pagano. El pensamiento pagano decía que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno, o el alma, o la parte inmaterial era buena. Por lo tanto, estos hombres, siguiendo seguramente esas corrientes, empezaron a decir, bueno, el cuerpo es malo, por eso se muere y se va a la tierra, no hay resurrección del cuerpo. Y nosotros resucitamos espiritualmente cuando llegamos a Cristo, hay una resurrección espiritual. Entonces ellos decían, la resurrección ya se efectuó, ya la tuvimos internamente. Todo esto parece inocente e inocuo, y no es así. Porque la iglesia, por ejemplo, de Corinto había caído en la inmoralidad a raíz de esta enseñanza de que el espíritu era bueno y lo que hace con el cuerpo no interesa. Y el apóstol tiene que subrayarle, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿No es cierto? El mismo problema tenían en Colosas, que también mezclaban, y alguna vez hemos recorrido, ¿se acuerdan ustedes? Leyendo los versículos donde se habla de esto. Pues había algunos que metían la filosofía y con estas vanas palabras llegaban a la herejía. Dice, y esa herejía está carcomiendo como una gangrena el cuerpo de Cristo. Sin embargo, Pablo da una tranquilidad a su discípulo Timoteo. Le dice, pero mira, a pesar de que algunos enseñan una cosa y otros enseñan otra y todo esto, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. En primer lugar, no intentes separar el trigo de la cizaña, porque lo que es trigo y lo que es cizaña lo conoce el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros podemos, el Señor tiene claras las cosas, pero nos dice además a nosotros, pero si quieres identificar a un cristiano, es el que se aparta de iniquidad. Se aparta de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiero decir que cuando yo miro a veces la realidad esta, en la que estamos nosotros, miro eso que el apóstol llama aquí una casa grande. Y yo creo que la profesión de fe hoy es una casa grande, ¿no es cierto? Si usted me dice, ¿quiénes son los salvos y los no salvos? ¿Qué? Yo no sé, el Señor lo sabe. En la profesión de fe hay cristianos renacidos, pero hay otros que profesan la fe y no han nacido de nuevo. En la profesión de fe, en eso que nosotros llamamos iglesia visible, ¿no es cierto? Hay quienes son maestros fieles y hay falsos maestros infiltrados también. Usted vio todos estos maestros que están bendiciendo el agua y se la hacen tomar y todo lo demás, ¿no es cierto? Hay maestros que son infiltrados, algunos muy notables, otros no tan notables. Hay siervos de Dios que bendicen al pueblo de Dios y hay instrumentos de Satanás también metidos. Y el apóstol Pablo dice, miren, esto es como el trigo y la cizaña, está todo mezclado. Es como en una casa grande. Hay instrumentos que son de oro y de plata, valiosos, más o menos valiosos, pero valiosos. Y hay otros que son de madera y de barro, y están allí. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros, ¿qué es en este momento? Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es la limpieza de nuestra propia vida. Transmite heroicamente la fe, busca la aprobación del Señor, procura presentarte a Dios aprobado, transfórmate en un instrumento útil. No intentes dividir las cosas. No intentes separar el trigo de la cizaña. Eso lo va a hacer el Señor cuando Él venga. Lo que uno tiene que tratar aquí es de ser un instrumento útil al Señor allí donde está. Ser un instrumento útil al Señor. Mi hermano, ¿cómo se llega a ser un instrumento útil al Señor? En primer lugar, limpieza de vida. Así que el que se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que buscar ser instrumentos para honra. Limpieza en nuestra vida, lo primero. Apártese de iniquidad. Yo quiero servir al Señor, tengo que apartarme de todo lo que sea malo. Lo malo no tiene que tener contacto con mi vida, ni lo tengo que practicar, ni tiene que estar en mi corazón, ni tiene que estar en mi cabeza. Me tengo que apartar de iniquidad. Lo segundo, tengo que tener metas claras y limpias las metas. Huye
de las pasiones juveniles. Cuando se habla de las pasiones juveniles, no piense usted solamente en lo sexual, siempre se va la cabeza para ahí. La búsqueda de poder, la búsqueda de placer, la competitividad, el buscar ser el centro, toda la vida atropellada, esto forma parte de las pasiones juveniles. Está diciendo, huye de todas esas inmadureces que aparecen a veces en la vida. Dejemos toda forma de inmadurez y busquemos las cosas realmente sólidas, la justicia, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Limpieza de vida, limpieza de metas, busquemos cosas que realmente sean grandes y positivas. Y limpieza de palabras y de acción. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. ¿Vio? ¿Se acuerda que alguna vez hemos hablado de las como es fábulas de vieja, ¿no? La fábula de vieja, abandónela, déjela. Desechemos todo eso, la limpieza de palabra y la limpieza de acción. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde se utiliza la palabra para la tontera todo el día, ¿no es cierto? Hoy llegaba al kiosco a comprar el diario y escucho dos personas que están allí comentando. ¿Y qué comentaban? Y comentaban acerca de las siliconas de una vedette, qué sé yo. Yo digo, mire que esta gente grande se ha levantado tan temprano y está hablando de siliconas frente al kiosco. ¿Y qué manera de perder el tiempo? ¿No es cierto? Pero así se usa la palabra, Desecha las cuestiones necias e insensatas y las palabras, sabiendo que engendran contiendas. Todas las trivialidades no tienen que estar en nuestra vida. Toda esa tontería no tiene que estar en nuestra vida. Un cristiano no tiene que tener palabras, tiene que tener limpieza de palabras y de acción. Por otro lado, dice que no sea contencioso. Por otro lado, la Escritura dice que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Se acuerda usted? Contiendan. Yo contiendo por la fe. Pero otra cosa es ser contencioso. Es ese que se está peleando todos los días por algo, ¿vio? No, dice que un cristiano no utilice la fuerza para ser un hombre de contienda y de problemas. Que todo le viene mal y que siempre tiene una queja. Esto es un contencioso. Yo contiendo por la fe, pero no soy contencioso, es lo que está diciendo Pablo. Y dice, el hombre tiene que contender por la fe, pero no debe ser contencioso, no debe ser un peleador, ¿no? Y dice, y corrija con mansedumbre a aquel que puede estarse equivocando en el camino. A lo mejor vuelve. El apóstol le dio a su discípulo y nos da a nosotros 3 consejos que yo creo que son la base del ministerio fiel. En primer lugar, transmite heroicamente la fe. No lo hagas como un hobby. No lo hagas festivamente. La fe necesita entrega y sacrificio y esfuerzo. Transmite heroicamente la fe. En segundo lugar, busca la aprobación de Dios. No entres en las discusiones para que te aprueben los hombres. Busca la aprobación de Dios. Dios aprueba el interior, no el exterior. Dios aprueba la vida, no las palabras. Dios es el que mira el interior del corazón. Busquemos esa aprobación. Y tercero, transformemos nuestra vida en instrumentos útiles al Señor. Cuando nos limpiamos, nos transformamos en instrumentos útiles para el Señor. Un instrumento útil es un instrumento apto, que cumple una función noble. Y los cristianos hemos sido llamados para eso, para cumplir funciones nobles para el Señor. La fidelidad al Señor es la clave del ministerio eficaz. A la luz del pasaje haga un análisis de su propia vida. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hoy se fuera a su casa, no sé si hoy o mañana a la mañana, nos pongamos todos delante del Señor y nos hagamos las 3 preguntas. Como soldado, ¿estoy enredado en algún negocio de la vida? Conteste yo para mí. Como atleta, ¿me estoy entrenando diariamente en la palabra de Dios y la oración? Como labrador, ¿estoy sembrando regularmente? Tengo que contestar sinceramente delante del Señor. Y después tomo decisiones. Porque no es cuestión de contestar preguntas, sino tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para realmente presentarme ante Dios aprobado?
Y yo creo, mis hermanos, que de todo lo que estamos haciendo, esto que usted va a hacer esta noche o mañana a la mañana es lo más importante. Es lo más importante. Porque la palabra de Dios tiene que llevarnos a decidirnos en nuestra vida, a convertirnos. Usted me dice, yo ya me convertí. Sí, hay que convertirse de vuelta, ¿vio? Pero no ya a Cristo para salvación. Hay que volverse al camino del Señor y a ordenar la vida. Volver a ponernos allí. Entonces analizamos nuestra vida. Y lo más importante es tomar decisiones. El Evangelio no puede ser un evangelio de educación, donde nos llenemos la cabeza entendiendo las cosas. Tiene que ser un evangelio de decisión, donde frente a las cosas que entiendo, yo corrijo mi vida. Por eso esta página es importante, que ahora vayamos y frente a todo esto, en la que el apóstol nos dijo acerca de un ministerio fiel, podamos ponernos delante del Señor y ordenar nuestra vida y decir, esto es lo que yo voy a hacer ahora para ser aprobado por el Señor, un instrumento útil para la gloria de Dios. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.